¿Sueñas con gente desconocida? ¿Sueñas a color o en blanco y negro? ¿Olvidas los sueños? ¿Tienes un sueño ligero? ¿Te despiertas con angustia? ¿Saltas de la cama repentinamente? Hoy veremos 6 datos súper curiosos sobre nuestros sueños que todos deberíamos saber. Pero antes, no olvides dejarnos un like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, vamos. ¿Soñamos con gente desconocida? Seguro que algún día te levantaste recordando algún sueño y te quedaste pensando quién era esa persona desconocida que apareció y te dejó reflexionando. Te cuento que el responsable de esto es tu cerebro. Aunque no lo creas, el cerebro no inventa personas para tus sueños y nunca verás un rostro que no sea conocido. En efecto, todas las personas que aparecen en los sueños refieren a personas que o bien hemos visto durante algún instante de la vida, o que conocemos o conocimos en profundidad. ¿Soñamos a color o en blanco y negro? Según la American Psychological Association, la televisión determina de una manera muy intensa el color de nuestros sueños. ¿No te parece curioso? Aquí va un dato. Antes de que la televisión llegue a los hogares, los estudios indican que la población solía soñar a color. Sin embargo, cuando llegaron los primeros televisores en blanco y negro, cambió la tonalidad de los sueños. Posteriormente, con la llegada de los televisores y el cine a color, las personas volvieron a soñar con la gama cromática. A pesar de ello, hoy en día el 12% de las personas sigue soñando en blanco y negro. Si tú estás dentro de ese 12%, déjanos un comentario. ¿Olvidamos los sueños? Dicen que nuestra memoria borra entre el 90% y el 99% de los sueños, y que al despertar, recordamos solo el 10% de eso que logramos retener. Las razones de por qué sucede esto no están del todo definidas, y existen varias teorías. Algunos investigadores lo comparan al proceso de manejar, donde la atención está enfocada en una tarea y no registramos todo lo que pasa alrededor, aunque nuestro subconsciente se encargó de guardar el resto de la información. Según Scientific American, se debe a la ausencia de la hormona norepinefrina en la corteza cerebral, una región del cerebro que ocupa un papel clave en la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Otras evidencias marcaron que las personas que tienen ondas theta con frecuencia más baja en los lóbulos frontales son más propensas a recordar los sueños. ¿Soñamos poco? Aunque pienses que tu sueño es ligero y que sueñas muy poco, la verdad es que soñamos varias veces mientras dormimos, casi de forma constante, y además, cada sueño es más largo que el anterior. Normalmente soñamos durante las fases REM, movimientos oculares rápidos, por sus siglas en inglés, y es allí cuando más conscientes estamos de los sueños, puesto que nuestro cerebro está muy activo. Aunque en realidad soñamos en todas las fases del sueño, pudiendo tener hasta 12 sueños en una sola noche. Y ahí va otro dato. La mayoría de las personas tienen más de 100.000 sueños durante toda su vida. ¿Nos despertamos con angustia? ¿Alguna vez te despertaste luego de una pesadilla con sensación de angustia? Te cuento, las emociones vividas en los sueños son percibidas en nuestro cuerpo como reales. Ya sea una situación estresante o alegre, generará las mismas reacciones que en la vida real. El cerebro no distingue entre una experiencia imaginada y otra real. ¿Saltamos de la cama repentinamente? ¿Soñamos que nos caemos, tropezamos, o algo nos golpea y de pronto ¡pum!, nuestro cuerpo pega un salto en la cama y quedamos despiertos y con el corazón palpitando? ¿Te pasa seguido? Tranquilo, es algo bastante común y lo experimentan el 70% de las personas. Estos saltos se llaman sacudidas sísmicas y se trata de espasmos involuntarios que suceden justo antes de quedarnos dormidos. Hay quienes sugieren que la causa es el estrés, la ansiedad, la fatiga, cafeína y falta de sueño. Y están quienes sostienen que esto sucede cuando el cerebro se desconecta en gran parte de nuestro cuerpo. También está la idea popular de un enfoque evolutivo, donde afirman que se trata de un antiguo reflejo primate, vaya a saber. Como siempre, si te gustó el video, no olvides regalarnos un like, suscribirte y dejarnos un comentario con las preguntas existenciales que quieras resolver. Hasta la próxima.